día de hoy nos estamos acompañados de la doctora Mónica Pérez Sánchez, ella es residente de tercer año del programa de pediatría, que nos ilustrará acerca de la enfermedad relacionada con IgG4, la gran imitadora, bajo la tutoría de la doctora María del Pilar Gómez, reumatóloga pediatra docente del programa. Mónica, el auditorio es tuyo, eres cordialmente bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, David. El día de hoy quisimos traerles un caso clínico muy raro en pediatría y la enfermedad se llama enfermedad relacionada con IgG4. Nosotros quisimos denominarla la gran imitadora por todo lo que vamos a ver a continuación. Como ya me presentó mi compañero, mi nombre es Mónica Pérez, residente de tercer año de pediatría, y mi tutora es la doctora María del Pilar Gómez, reumatóloga pediatra. El caso clínico se trata de un paciente masculino nacido en abril del 2006 que consultó por primera vez a reumatología pediátrica en septiembre del 2013. Para esa fecha el paciente tenía 7 años. El motivo de consulta fue remitido por oftalmología para descartar una enfermedad inflamatoria autoinmune. El paciente se encontraba en posoperatorio de resección de tumoración de órbita derecha, la cual fue llevada a cabo en julio del 2013, es decir, aproximadamente 2 meses antes. Antes de que lo operaran, el paciente presentaba un cuadro clínico de 2 semanas de evolución consistente en dolor ocular y proptosis derecha cuando recién ingresó a oftalmología. En la historia clínica de remisión no referían si le habían realizado alguna imagen de órbita o alguna otra imagen que nos pudiera detallar un poco más sobre la tumoración. Solo traía unos reportes de laboratorios que ya los vamos a describir. En cuanto en ese momento, en la consulta de reumatología pediátrica, el paciente refería fatiga ocasional, no artralgias, no artritis, no rigidez matutina, no lesiones cutáneas, no fiebre y también no refería pérdida de peso u otra manifestación clínica. Los resultados que traía en la historia clínica de remisión mostraban un hemograma con unos leucos de 13.700, unos neutros y linfocitos con una relación normal, una hemoglobina que estaba ligeramente disminuida para la edad, pero pues no teníamos como tal otros factores como el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media para caracterizar esa anemia leve. Las plaquetas estaban en 454.000, tenía una creatinina sérica de 0.66, normal, un anticoagulante lúpico negativo, un complemento C3 y C4 en rangos de normalidad, unas inmunoglobulinas IgA, IgE, IgG e IgM en rango de normalidad, y también traía los niveles de las subclases IgG que tanto la IgG3 como la IgG4 estaban ligeramente elevadas para la edad, teniendo en cuenta que la IgG4 representa el 5% del total como tal de IgG, estaba solo ligeramente aumentada. En cuanto al reporte de biopsia, se encontró hallazgos de infiltrado linfoplasmocitario denso, fibrosis estoriforme y flebitis obliterante, todas estas características sugestivas de una enfermedad esclerosante inflamatoria asociada a IgG4. También en el reporte de biopsia observaban IgG4, pero no se pudo cuantificar, no se realizó inmunohistoquímica porque no se encontraba disponible en esos momentos en el país. El tratamiento con el que venía el paciente era prednisolona a 2 miligramos por kilo día desde hacía 4 semanas, previo a la cita con reumatología pediátrica. Al examen físico, el paciente le encontramos con signos vitales normales, con un peso en 29 kilos, talla en 131 y índice de masa corporal de 16.9, que para las curvas de peso, talla e índice de masa corporal nos daban sobrepeso. En cuanto al examen físico, se encontró asimetría orbitaria y proptosis derecha leve, la movilidad ocular y la agudeza visual estaban conservadas. De resto, no se encontró ninguna anormalidad como tal relevante al examen físico.
Entonces, ¿qué se analizó con respecto al paciente? Que era un paciente masculino que se encontraba en posoperatorio de resección de tumor de órbita y que no tenía otras manifestaciones más allá que la proptosis derecha. Según el reporte de los laboratorios con los que venía el paciente, el hemograma estaba dentro de límites normales excepto por la anemia leve, los complementos estaban normales, tenía una creatinina normal y un anticoagulante lúpico negativo. Los valores de las inmunoglobulinas y las subclases de IgG se encontraban en rango de normalidad, pero como les había explicado previamente, estaban un poco aumentadas con respecto a la edad, la IgG3 y la IgG4. El diagnóstico en esos momentos se estaba realizando por biopsia, ya que los hallazgos histológicos que reportaba eran compatibles con una enfermedad relacionada por IgG4 y ya se había empezado el tratamiento con prednisolona. También la mamá refería que en esos momentos el paciente había mostrado mejoría clínica. Entonces, lo que se hizo con el paciente es que se solicitaron otros estudios para descartar una enfermedad inflamatoria autoinmune que no fuera a hacer, pues, para poder como tal decir si el paciente o no tenía una enfermedad por IgG4, porque como vamos a ver, esta enfermedad se parece a muchas otras enfermedades autoinmunes. Posteriormente, el paciente consulta un mes después con los resultados de los laboratorios y se encuentra que ya no presenta proptosis ocular, se presenta mejoría clínica como tal y no había tenido ni fiebre ni otra manifestación sistémica. Llega con los reportes de estos resultados, un hemograma normal, una hemoglobina ya en 12, una BCG elevada, una PCR negativa, uroanálisis con pH, una densidad normal, nitritos negativo, proteínas negativo, cilindros negativo. Creatinina normal, una función tiroidea normal, un complemento C3 y C4 en rangos también de normalidad, LDH, ácido úrico transaminasas también en rango de normalidad, un CUMS directo ANAS, anti-DNA, ENAS negativos, ANCAS P y ANCAS C negativos, anticarbiolipina IgM e IgG negativos y un anticoagulante lúpico negativo y anticuerpos antitiroideos microsomales negativos. ¿Qué se podía ver entonces con respecto a estos resultados de laboratorio? Que todos estaban en rango de normalidad, excepto la BCG que estaba elevada, y que pues todos los estudios de autoinmunidad eran negativos por el cuadro clínico que había presentado el paciente, con mejoría localizado solamente de manera ocular, con mejoría clínica ante el tratamiento con esteroides y por los hallazgos histológicos que presentó en la biopsia, a pesar de que no había una inmunohistoquímica, se consideró que el paciente tenía una enfermedad orbitaria relacionada con enfermedad por IgG4, por lo cual ante esa mejoría clínica se sugiere y se indica el manejo con ahorrador de esteroides para ir disminuyendo la dosis de la prednisolona. Bueno, en estos momentos entonces vamos a empezar como tal la revisión del tema, la enfermedad relacionada con IgG4. Como tal, esta es una enfermedad que se define como un trastorno inflamatorio que puede ser sistémico. ¿Por qué? Porque puede afectar a uno o varios órganos. Es crónico porque las manifestaciones que dan no son de manera aguda, es un curso más insidioso. Es una enfermedad inmunomediada, ya que se asocia a niveles altos de IgG4 circulantes. Tiene diferentes fenotipos clínicos, como lo vamos a ver más adelante, pero comparten características patológicas pues, e histológicas que también pues, vamos a describir. Aparte de esto, lo típico de esta enfermedad es que tienen un infiltrado de tipo tumoral de células plasmáticas productoras de IgG4, fibrosis y daño de órgano. Quisimos traer también como tal el concepto histórico porque es una enfermedad que apenas se conoce desde hace poco tiempo. Se empezó a hablar por primera vez en 1961 por Sarles y colaboradores que empezaron a describir una forma de enfermedad pancreática que estaba asociada con inflamación crónica, con esclerosis y también con hipergamaglobulinemia.
Posteriormente, en el 2001, Hamann y colaboradores vieron que los pacientes con pancreatitis autoinmune presentaban niveles altos de IgG4 y esto llevó a que se descubriera que las células plasmáticas IgG4 se encontraban en lesiones como tal inflamatorias. Hacia el 2003, Kamisawa propuso ya como tal un término propio a la enfermedad porque se vio que no solamente esta enfermedad se localizaba en páncreas, sino también que podía afectar otros órganos. Entonces se denominó enfermedad autoinmune relacionada con IgG4. Y ya hacia el 2010, otro grupo multidisciplinario fue el que aprobó ya el término final, que fue enfermedad relacionada con IgG4. Desde el 2010 es que se empezó como tal a reconocer la enfermedad internacionalmente. La incidencia y la prevalencia hasta el momento no están muy bien establecidas por la falta del reconocimiento y el diagnóstico. Esta patología tiene una incidencia aproximada de 0.28 y 1.08 por 1000 habitantes año y una prevalencia de alrededor de 1 en 600.000 habitantes. Se ha observado que también hay un predominio por los asiáticos, aunque se ha visto que la mayoría de publicaciones sobre esta enfermedad han sido en Japón. La edad de inicio que se reporta generalmente es en adultos mayores de 50 años y el predominio es de sexo masculino, pero en adultos. En pediatría ha sido una enfermedad rara y lo que se han reportado son series de casos y unas revisiones sistemáticas que también vamos a mencionar más adelante. Se realizó un estudio de un grupo multiétnico en los que se recogieron 493 pacientes, en el cual la edad promedio fue de 57.7 años. El género que predominó fue el masculino en el 65% de los casos. Y en otro estudio en pediatría se recogieron 54 casos. Otro estudio que se realizó en Latinoamérica, que es el GLAER, recogió 184 pacientes, de los cuales el 52.2% fueron de género masculino con una edad promedio de 48, más o menos 15.3 años. Entonces, en pediatría, ¿qué tenemos? En pediatría, como les había dicho antes, por ahora solo han publicado reportes y series de casos y algunas revisiones sistemáticas. Karim y colaboradores realizó una revisión sistemática en el 2016, donde reportó 25 casos entre el 2010 y el 2015, y la edad promedio fue de 13 años, con un predominio por el género femenino, a diferencia de los estudios que se habían hecho en adultos. Hablando propiamente de la inmunoglobulina IgG4, esta representa el 5% del total de los niveles de IgG y se considera que es elevada cuando está en niveles mayores de 135. Recordemos que nuestro paciente tenía una IgG4 en 102, estaba ligeramente elevada, pero no de manera significativa en este caso. Pero también hay que, como tal, es importante decir que no todas las veces en esta enfermedad se encuentran los niveles de IgG4 elevados. Hay un porcentaje de entre el 30 y el 50% de que la IgG4 la podemos encontrar en rangos de normalidad, por lo que la especificidad es baja. Solamente nos sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento. Y tiene un papel limitado en la reacción inmunológica, porque esta IgG4 no activa la vía clásica del complemento, ya que la IgG4 intercambia moléculas con otros anticuerpos y pierden la capacidad para formar complejos inmunes. Entonces, el mecanismo de la IgG4 aún no está claro. Lo más probable es que actúe como antiinflamatorio y no como proinflamatorio. Por lo que estábamos diciendo de que pierde la capacidad para formar complejos inmunes. Entonces, ¿qué se cree? Que la formación de anticuerpos IgG4 se realiza por cambio del FAB. Esto activa los anticuerpos, se vuelven bivalentes con dos fragmentos de unión, antígenos diferentes, y esto hace que no pueda activar la vía clásica del complemento y actúa como un agente antiinflamatorio. ¿Qué se ha conocido recientemente? Que la enfermedad
tiene dos fases principalmente, una que es inflamatoria y que posteriormente progresa a fase fibrótica. La enfermedad inicia por una respuesta inmunitaria que se cree que es por antígenos, los cuales hasta ahorita no se han identificado. Se han propuesto muchos antígenos infecciosos, alérgicos, pero hasta ahora no se tiene como un mecanismo claro. Sí se ha propuesto la idea de que hay una pérdida de tolerancia inmunológica que es la que podría iniciar la enfermedad como tal. En la fase inflamatoria, lo que sucede es que los linfocitos B y T se van a acumular en los sitios de lesión y esto hace que se secreten moléculas profibróticas como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el interferón gamma, entre otros, y activan los linfocitos, es decir, que se vuelven plasmoblastos circulantes y linfocitos T citotóxicos de memoria. Estas moléculas son las que van a expresar otra molécula que se llama SLAN-F7, que es la que se asocia como tal con la activación crónica de los linfocitos. Y posteriormente las células TH2 foliculares van a impulsar el cambio de clase. ¿Y qué hace esto? Que haya diferenciación de células B en plasmoblastos y células plasmáticas y por ende aumente la secreción de IgG4. Ya en la segunda fase, que es la fibrótica, es donde actúa como tal la inmunidad innata, donde los macrófagos pues se infiltran en las lesiones y también van a secretar, van a expresar más citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 10, 3 y 33. Esto hace que los linfocitos y las células del sistema inmune sean reemplazados ya por una reacción estromal que hace que se distorsione el tejido y se vuelva fibrótico y por ende dañe los órganos. Esta es una imagen como tal para resumir un poco lo que sucede en esta enfermedad. Las células B activadas y las células TCD4 activadas interactúan entre ellas. Estas se van a acumular como tal en toda la lesión, donde también van a actuar los macrófagos que van a activar, van a promover como tal la salida de citoquinas profibróticas como las que habíamos mencionado, tanto interleuquina 10, 33 y también la interleuquina 1 beta, el factor de crecimiento tumoral beta y el interferón gamma, y todo esto va a hacer de que se vuelva el tejido fibrótico. Una vez se forma ese tejido fibrótico, pues esto es lo que me va a producir las manifestaciones clínicas típicas como tal de la enfermedad, que son las masas de tejido blando, que son parecidas a tumores, y también el crecimiento de los órganos, principalmente adenopatías. Y histopatológicamente va a haber un infiltrado linfoplasmocitario y también una fibrosis estoriforme, que pues más adelante también explicaremos bien. Para resumir entonces, por ahora lo que se conoce es que hay unos antígenos que hasta ahorita no han sido identificados, pueden ser infecciosos, autoantígenos locales, factores ambientales o alérgicos que junto con la predisposición genética del huésped pueden hacer de que esas células TH2 y células T reguladoras interactúen junto con el presentador de antígenos. Todo esto activa el sistema inmune, aumenta la secreción de citoquinas profibróticas, activan las células B y también se ven activados los eosinófilos, aumenta la producción de IgG4 y como tal, esta se acumula en el tejido, que es pues la característica principal de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy variable, por lo que habíamos dicho que es una enfermedad que puede afectar o uno o muchos órganos, entonces puede producir, se ha observado que puede como tal involucrar múltiples órganos entre el 60 al 90%. Las lesiones tumorales también pueden ser en uno o dos órganos. Generalmente estos pacientes no tienen fiebre, pueden presentar linfadenopatías y la pérdida de peso se ve principalmente en pacientes que tienen pancreatitis autoinmune. Entonces, como habíamos dicho, esta enfermedad pues, puede afectar a múltiples órganos, entre ellos, pues esto es observado en adultos. La frecuencia que se ha visto es que afecta principalmente glándulas lagrimales,
glándulas salivares mayores, páncreas y retroperitoneo. En las glándulas lagrimales y las glándulas salivares, lo principal es que va a aumentar el tamaño como tal, va a haber una adenopatía que va a ser asintomática y usualmente es simétrica. En el páncreas también va a producir un crecimiento del páncreas que va a ser difuso, se puede también presentar con diabetes y una insuficiencia exocrina. Y en el retroperitoneo, la característica es que forma una masa de tejido blando que va a envolver como tal la aorta. Dentro de las manifestaciones ocasionales que puede producir la enfermedad en adultos están en las glándulas tiroideas, en los pulmones, en el conducto biliar, en los riñones, y ya las infrecuentes son la paquimeninges en la aorta como tal, que puede también engrosar la pared de la aorta y en algunos casos también puede asociarse con aneurisma. Debido pues a que presenta tantos síntomas variables la enfermedad, lo último pues que se ha conocido es que se formaron unos fenotipos para identificar como tal esas manifestaciones clínicas. Hasta ahora se conocen 4 fenotipos clínicos, que es uno, el pancreatobiliar, segundo, el retroperitoneal y aortitis, la enfermedad limitada a cabeza y cuello y el miculis o sistémico. El pancreatobiliar, generalmente es observado en el género masculino, en blancos y en personas mayores. Estos pacientes usualmente tienen inmunoglobulina IgG4 elevada con una ligera elevación de IgE. La retroperitoneal y la aortitis también se observa en el género masculino, blancos, en personas mayores, y la IgG4 puede estar ligeramente elevada o normal. Pero en esta tienden los reactantes de fase aguda como la PCR y la BCG a estar elevados. En la enfermedad limitada a cabeza y cuello es la que se ha visto como que cambia de patrón porque es más frecuente en el género femenino, en asiáticos y en personas jóvenes. Y como vamos a ver en la población pediátrica, que es lo que a nosotros pues en estos momentos nos compete, vamos a ver que esta es la presentación clínica pues más usual en niños. También está asociado a historia de atopia y a IgG4 elevada. Y la manifestación sistémica o miculis también se ve más que todo en el género masculino, en personas mayores, y es la presentación que más eleva la IgG4 y ligeramente puede elevar la IgE. Hablando propiamente entonces de cada una de las manifestaciones, las linfadenopatías pueden estar presentes en el 40% de los casos, generalmente se localizan en ganglios linfáticos cervicales, axilares, mediastinales, generalmente también son asintomáticos y muchas veces la biopsia es difícil de interpretar porque casi no hay fibrosis estoriforme, que es una de las características principales de la enfermedad. La dacrioadenitis y el compromiso de órbita, aquí vemos la dacrioadenitis, esta generalmente pues se ve cuando observamos mayor el ojo en cuanto a la apertura ocular. Son masas indoloras que aumentan de tamaño sobre las glándulas lagrimales, pueden abarcar también entre el 25 al 50% de los pseudotumores y generalmente ese compromiso de órbita se asocia también con el compromiso en las glándulas salivales, aproximadamente entre el 10 al 50%. La afectación de las glándulas pueden ser submandibulares, parótidas y sublinguales. En cuanto a las otras manifestaciones como la pancreatitis autoinmune, esta puede aparecer como tumoración pancreática o como una causa de una ictericia obstructiva, que también puede estar pues asociada a otros síntomas como prurito, dolor abdominal, esteatorrea, y en adultos, si tenemos solamente una pancreatitis autoinmune, debemos siempre descartar pues un cáncer de páncreas. En el 70% de los casos se ve asociada con colangitis esclerosante. Y la fibrosis retroperitoneal, lo usual es que afecte la aorta o las ilíacas, y esta pues es la responsable de la mayoría de los casos de fibrosis retroperitoneal idiopática. Como vemos en estas imágenes tomográficas, estos pues son hallazgos típicos de la enfermedad, por ejemplo aquí
tenemos la aorta y la aorta abdominal, y acá presenta una masa de tejido blando y es usual la localización anterolateral a la aorta abdominal. Y en esta otra imagen tomográfica lo que vemos es el agrandamiento difuso del páncreas, también con una pérdida de la lobularidad. Como vemos, se ve como liso, ¿ya? Y hace como dar una forma de salchicha, páncreas en forma de salchicha. Los otros hallazgos histológicos típicos que podemos ver son, pues en esta imagen lo que vemos es una imagen de una biopsia de glándula submandibular que presenta un infiltrado de células inflamatorias, vemos principalmente linfocitos y células plasmáticas. En esta otra imagen lo que vamos a ver es una fibrosis estoriforme. ¿Qué quiere decir? Que estoriforme quiere decir que es un patrón irregular de fibrosis que se asemeja como al radio de la rueda de un carro. Entonces, pues si pueden ver, observar acá, por acá tenemos varias imágenes de fibrosis estoriforme. También acá podemos ver otra de las características histológicas de la enfermedad, que es la flebitis obliterante. Entonces, aquí donde nos muestra la flechita vemos una vena obliterada que crea un nódulo inflamatorio, que vemos aquí, y al lado está pues una arteria permeable. En esta otra también es una flebitis obliterante, donde vemos acá también una arteria adyacente que está intacta. En estas otras imágenes lo que vemos son unas células plasmáticas que son positivas para IgG4, y acá esta sí es una imagen de una glándula lagrimal en la que vemos cómo las células plasmáticas, cómo las células IgG4 son mayores que las de IgG como tal total. ¿Qué se conoce entonces en niños? Primero, pues una de las revisiones sistemáticas, que es la de Carini y colaboradores, que se realizó en el 2016, observó 25 casos. De estos, lo que se vio es que el 44% de estos casos tenían compromiso de órbita, el 12% compromiso de pancreatitis autoinmune, el 8% colangitis, el otro 8% una enfermedad pulmonar, y el resto, que fueron 28% de los casos, estaban repartidos entre estas manifestaciones en enfermedad tiroidea, cialoadenitis, mesenteritis, linfadenopatías, dacrioadenitis, enfermedad sinusal y masa hepática. Otra revisión sistemática que se publicó en el 2019 por Martín Nares, encontraron aquí ya 54 pacientes que cumplieron con el diagnóstico como tal de enfermedad por IgG4 de inicio juvenil. El total de pacientes fue 54, de los cuales el 55.6% eran mujeres, lo que es acorde con lo que hemos venido viendo de que en la población pediátrica tienen un predominio mayor por el género femenino a diferencia de los adultos. La edad media de presentación fue de 11.6, más o menos 4 años, y se encontró afectación solamente de un solo órgano, que ya lo vamos a describir. Es decir, en esta tablita, que es bien importante porque ellos compararon la enfermedad juvenil con la enfermedad del adulto, en ese estudio grande que hicieron en adultos de 493 pacientes, vieron que habían características estadísticamente significativas. Uno fue el compromiso solo de un órgano. Se vio que en la enfermedad juvenil era mayor que en la enfermedad del adulto. En el 61.1% de los casos en la población pediátrica se vio compromiso de un solo órgano, mientras que el compromiso multiorgánico se vio más frecuente en el adulto, y esto fue estadísticamente significativo. En el fenotipo de cabeza y cuello también se vio que había más presentación de este fenotipo en la enfermedad juvenil que en la enfermedad del adulto, y también fue estadísticamente significativo. Dentro de ese fenotipo cabeza y cuello, el compromiso de órbita se vio mucho más en la población pediátrica, y el compromiso de glándula salival se vio mucho más en la población de adultos, y también esto fue estadísticamente significativo.
Acá esta gráfica también pues resume lo que acabamos de decir y nos representa pues cada uno de los fenotipos, y también hay otro subgrupo que es el no clasificado, en el cual pues no entran a cumplir con los criterios que tiene cada uno de estos fenotipos, donde también pues podemos observar que el grupo de la población pediátrica pues se ve mayor compromiso en cabeza y cuello. Como tal, el diagnóstico pues ha pasado por varias etapas, principalmente se decía que el estándar de oro para el diagnóstico era confirmar histopatológicamente la enfermedad relacionada por IgG4. Ahora se conoce de que también necesitamos otras características, tanto clínicas como radiológicas, como serológicas, para establecer ese diagnóstico. En esos momentos, el diagnóstico se hacía con manifestaciones clínicas, hallazgos serológicos e histopatológicos, teniendo una proporción de células plasmáticas positivas, es decir, una relación entre IgG4 e IgG mayor o igual al 40%. Entonces, los primeros criterios que se establecieron fueron en el 2011, donde el paciente podía tener cualquiera de estos dos criterios, clínico, serológico e histopatológico. El clínico era la inflamación localizada o difusa o masas en uno o múltiples órganos. El serológico, concentraciones de IgG4 mayor de 135 miligramos por decilitro, y el histopatológico, los infiltrados como tal linfocitarios de células plasmáticas y fibrosis tisular con una en cuanto a los criterios histológicos, se seguían los criterios de Boston, en los que se veía el infiltrado linfoplasmocitario denso, la fibrosis estoriforme y la flebitis obliterante, que son las tres características principales pues histopatológicas, como ya la habíamos descrito antes. Acá en esta imagen podemos ver también múltiples infiltrados linfoides y la fibrosis, la IgG dispersa, en comparación con esta, que sí son células plasmáticas que tienen IgG4 dispersas. Ya sea el 2014 se modificaron los criterios y se consideró que el diagnóstico podía ser definitivo, probable, posible, o habían en ocasiones donde ya no podíamos considerar este diagnóstico. ¿De qué dependía? Uno, del compromiso clínico, si tenía algún compromiso de algún órgano, disfunción, edema localizado o difuso. El serológico, si tenía una IgG4 mayor de 135, y el histopatológico, si cumplía con la relación IgG4-IgG mayor al 40% o células mayor o igual a 10 por campo de alto poder. Si cumplía con los tres criterios, era un diagnóstico definitivo. Si solo cumplía con el criterio clínico y el histopatológico, era un diagnóstico probable. Si cumplía con el diagnóstico clínico y con el serológico, podía ser posible, y si solamente cumplía con el diagnóstico clínico y no cumplía ni el serológico ni el histopatológico, no se podía considerar este diagnóstico. Y ya lo último como tal que hasta ahorita se publicó fueron los criterios del 2019, que son los del Colegio Americano de Reumatología y EULAR, en el cual ya introducen otros criterios que son los radiológicos, porque como vimos también hay imágenes muy sugestivas de esta enfermedad. Entonces, para estos criterios diagnósticos son 4 pasos. Uno, debe haber un criterio de entrada, que el principal pues, que es el compromiso clínico radiológico de algún órgano típico. ¿Cuáles son los órganos típicos de esta enfermedad? El páncreas, las glándulas salivares, los conductos biliares, las órbitas, el riñón, el pulmón, la aorta, el retroperitoneo, las paquimeninges o la glándula tiroides, o la evidencia como tal patológica de un proceso inflamatorio que es acompañado de un infiltrado linfoplasmocitario de etiología incierta. Entonces, si cumple o no el criterio de entrada, pasamos con los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión se hacen para ya definitivamente no considerar este diagnóstico como pues, parte del diagnóstico final del paciente. Entonces, los clínicos son la fiebre. Si el paciente tiene fiebre
entonces hay que excluirlo porque no es una característica de la enfermedad. Y si también no tiene respuesta a los glucocorticoides, debemos excluir al paciente. Esas son dos características típicas, que el paciente no tiene fiebre y que sí responde a esteroides. Si esto no sucede, entonces excluimos al paciente de este diagnóstico. En cuanto a los criterios serológicos, si el paciente tiene algún anticuerpo específico para una enfermedad autoinmune positivo, pues debemos excluirlo porque esta sería pues la explicación a cualquiera de las presentaciones que puede presentar. Como vimos, puede afectar a cualquiera de los órganos, entonces si de entrada ya el paciente tiene alguno de estos anticuerpos positivos, debemos excluir el diagnóstico. Los hallazgos radiológicos. Si tiene unos hallazgos que sugieran malignidad o que tengan una progresión radiológica rápida o que tengan anomalías en los huesos largos, porque puede confundirse con una enfermedad de Erdheim-Chester, que también es una enfermedad multisistémica que se parece mucho a esta, debemos también excluir al paciente de este diagnóstico. En cuanto a los patológicos, las características histológicas que no sean típicas de la enfermedad y que por ende puedan encontrarse en otras enfermedades autoinmunes también deben ser excluidas. También si el paciente tiene un diagnóstico conocido como la enfermedad de Castleman multicéntrica, que también es otra enfermedad que esta afecta principalmente las glándulas submandibulares, que se parece mucho a la enfermedad por IgG4, pues debemos excluirla. O la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa en caso de que solamente haya compromiso pancreatobiliar. Y también la tiroiditis de Hashimoto en caso de que solo haya compromiso de la tiroides. Si el paciente cumple con el criterio de entrada y con los criterios y no cumple con ningún criterio de exclusión, entonces ahí pasamos al paso 3. El paso 3 ya son los criterios histológicos, que para no profundizar más en esto, son básicamente los que ya explicamos: el infiltrado linfocitario denso, la flebitis obliterante y la fibrosis estoriforme. De acuerdo a lo que presenta el paciente, asimismo se le da un puntaje y se realiza la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es para ver la relación IgG4-IgG y para contar las células plasmáticas de IgG4, que ya sabemos que lo positivo es que sea mayor o igual a 40% y que tenga mayor o igual a 10 células. De acuerdo entonces a esto, asimismo se le da un puntaje al paciente. En el caso de nuestro paciente, en nuestro caso clínico, esto no se pudo realizar por no disponibilidad del país, en el país de la inmunohistoquímica, pero sí contábamos con criterio clínico y pues con el criterio histológico. En cuanto a los otros criterios de inclusión, está la concentración de IgG4, que también depende pues de los niveles de IgG4, si es normal o menos de 2 veces más del límite superior, si es de 2 a 5 más veces del límite superior y mayor o igual a 5 más veces del límite superior, asimismo también se le da el puntaje. Las glándulas lagrimales, que depende de si hay compromiso de uno o de varios grupos de glándulas. En el tórax lo que se ve es el engrosamiento peribroncovascular y el tejido blando en forma de banda, y de acuerdo a esto también se le da un puntaje. También está el páncreas y árbol biliar, que de acuerdo al agrandamiento difuso que presente y al compromiso se da un puntaje. En el riñón lo que vamos a ver es si el paciente tiene hipocomplementemia, que estos pacientes lo podrían tener, engrosamiento de pelvis renal y de tejidos blandos y áreas de baja densidad de la corteza renal. Y en el retroperitoneo lo que vamos a ver es principalmente el engrosamiento de la pared aórtica abdominal, como ya vimos es típica de la enfermedad. El tejido blando también que rodea a la aorta también da un puntaje mucho mayor. Y ya al final, ¿cómo vamos entonces a diagnosticar esta enfermedad? Si cumple el criterio de entrada, si no tiene criterios de exclusión y si suma un total de puntos mayor o igual a 20. Entonces, como vimos, pues esta enfermedad al tener un compromiso multisistémico, pues debemos de realizar un diagnóstico diferencial
principalmente con trastornos linfoproliferativos. Sabemos de que muchas veces la principal manifestación es una lesión blanda, sugestiva de un tumor. Entonces debemos de siempre descartar malignidad, descartar sarcoidosis, tuberculosis, infecciones, también síndrome de Sjögren. Sabemos que aquí pues se ven comprometidas las glándulas lagrimales y las salivales, el lupus, la granulomatosis con poliangeitis, las vasculitis ANCAS, las enfermedades oculares, porque podemos asociarlo pues principalmente con los pseudotumores inflamatorios orbitarios. Debemos descartar santogranulomas, la enfermedad de Erdheim-Chester, que como ya les mencioné antes, compromete principalmente los huesos largos de miembros inferiores, aunque es un poco más multisistémica, también puede tener compromiso renal, cardiovascular, neurológico, y la enfermedad de Castleman porque esta también afecta las glándulas submandibulares, pero la diferencia con las pacientes con enfermedad relacionada por IgG4 es que la enfermedad de Castleman sí se asocia con fiebre y con pérdida de peso, más que otra cosa, a diferencia pues de esta enfermedad. Entonces, en pediatría, después de nuestro caso clínico, también se han reportado otros. Uno en el 2018 de una paciente de 13 años, afrocolombiana, con un cuadro de 7 días de dolor ocular, proptosis derecha y no tenía antecedentes patológicos. Oftalmología vio que tenía una asimetría del globo ocular, que tenía el globo ocular descendido y una proptosis derecha. Ya como vemos en las imágenes, se realizó una exoftalmometría donde se vio que el ojo derecho tenía un diámetro de 22 milímetros y el izquierdo de 18 milímetros. En la resonancia magnética vemos el agrandamiento de la glándula lagrimal, aquí como la observamos con respecto a la izquierda, lo que era sugestivo de un proceso inflamatorio versus neoplásico que no comprometía como tal hueso. Entonces se realizaron otros estudios para ver por qué era la causa de ese pseudotumor orbitario. Se realizó TAC tóraco-abdominal, aspirado, biopsia, marcadores infecciosos, todos fueron negativos, todo el perfil inmunológico fue negativo, las inmunoglobulinas fueron normales y en la biopsia de la glándula lagrimal reportan una fibrosis estoriforme, la esclerosis estromal y la flebitis obliterante con infiltrado inflamatorio. Y la inmunohistoquímica reveló una relación IgG4-IgG mayor al 40% que era compatible con una dacreoadenitis por enfermedad relacionada con IgG4. Muy parecido pues también a nuestro caso clínico, esta paciente recibió prednisolona y también se observó una mejoría clínica. 9 meses después se observó total disminución de la glándula lagrimal y la IgG4 sérica seguía normal. Como tuvo una buena evolución clínica, se inició ahorrador de esteroides, azatioprina y la paciente terminó de lograr como tal la mejoría clínica y radiológica. También tenemos otro caso de un paciente de 16 años que tenía unas masas en cuello bilateral de 2 meses de evolución con crecimiento lento, progresivo. Al examen físico mostró unas masas como tal submandibulares bilaterales de 4 centímetros, recibió inicialmente antibiótico por sospecha de que la etiología fuera infecciosa y posteriormente sospechan linfoma, tuberculosis, enfermedad de Sjögren. En los laboratorios, el perfil inmunológico, las pruebas de función renal, hepática, las BCG, PCR, todo estaba normal y lo único que se encontró fue que tenía una IgG4 en 1050. Como ya les había explicado antes, generalmente el compromiso de cuello, el miculis y el sistémico también se asocia pues, con niveles elevados de IgG4. En el TAC mostró un agrandamiento homogéneo de la submandibular y la biopsia mostró un infiltrado linfoplasmocitario, un aumento de células plasmáticas. En la inmunotensión se vio entonces que había una relación IgG4-IgG de 72.8%, lo que era acorde con el diagnóstico de una cialoadenitis relacionada con IgG4. Ya en cuanto al tratamiento, entonces, si estamos presentes frente a esta patología y ya sea
descartado pues otras enfermedades que pueden ser similares a esta, debemos primero definir cuál es el curso, cuál es la gravedad de la enfermedad para así poder definir el curso del tratamiento y la estrategia pues a seguir. Considerar siempre la correlación clínico-patológica y ver si existe una ventana de oportunidad terapéutica, porque a pesar de que una de las características es que estos pacientes responden a la terapia con esteroides, se ha visto también de que si el paciente se coge en la fase inflamatoria, es mucho mejor la respuesta al tratamiento de si el paciente se coge en fase fibrótica. Los glucocorticoides, entonces, en definitiva, son la primera línea de tratamiento. La dosis va de 0.6 a 2 miligramos por kilo. Se pueden dar pulsos de metilprednisolona en caso de que el paciente tenga un gran compromiso y debamos evitar el daño orgánico. No existe como tal un consenso en cuanto a la duración del tratamiento y los regímenes de reducción, pero sí el tratamiento que se sugiere es por 4 semanas y según la respuesta ir reduciendo cada 3 a 6 meses. Los inmunosupresores como la azatioprina, el micofenolato mofetilo, el metotrexato, el tacrolimus, la ciclosporina A y la ciclofosfamida, estos se indican principalmente cuando tenemos factores que predicen una recaída, es decir, cuando tengamos afectación multiorgánica, elevación de IgG4 e Ig al inicio, pues como tal de la enfermedad, y una eosinofilia en sangre periférica. Y la otra indicación es como efecto agarrador de esteroides cuando queramos ir disminuyendo la dosis de la prednisolona. Otros agentes biológicos que se han estudiado en esta enfermedad, pero principalmente en adultos, ha sido el rituximab. Este es el principal que se ha estudiado y se ha observado una remisión en el 67 al 83% de los casos en adultos, porque se ha visto que disminuye los plasmoblastos circulantes y por ende disminuye la activación crónica de los linfocitos. El infliximab se ha utilizado en pocos casos, se ha visto que, por ejemplo, cuando se utiliza en un pseudotumor orbitario ha tenido pues buena mejoría cuando se utilizó en un paciente con este compromiso, y el dupilumab cuando se utilizó en un paciente con fibrosis retroperitoneal también tuvo un buen resultado. En pediatría, la experiencia en pediatría como tal de la prednisolona es que una vez se da el esteroide, mejora principalmente los pacientes. En la revisión sistemática de los 25 casos, se les dio a 23 de los 25 casos y tuvo una respuesta en 19 de 23 casos. Pudo disminuirse hasta suspender sin una recaída en 10 de los casos. No se inició ni se mencionó ningún tratamiento y otra opción terapéutica que es la cirugía también se observó en un caso que tuvo una remisión completa de la enfermedad. Los inmunosupresores, como el micofenolato mofetilo, tuvo una buena respuesta en 3 de 5 casos, la azatioprina en 2 de 4 casos, el metotrexato en 1 de 2 casos. Y el rituximab se inició en 4 pacientes con enfermedad refractaria al tratamiento, también con resultados clínicos positivos. Tanto el adalimumab como la ciclofosfamida se utilizaron con buena respuesta en casos refractarios al tratamiento. Esto es un poco de la experiencia que se ha tenido con respecto al tratamiento en la población pediátrica. ¿Qué podemos concluir entonces de esta enfermedad? Que la enfermedad IgG4 es una enfermedad inmunomediada que es poco conocida, aún falta por ahora muchos estudios y principalmente en la población pediátrica, pero sí se puede presentar en niños y podemos confundirla con otras enfermedades. Los criterios de clasificación diagnóstica no están validados en población pediátrica, de los que hablamos ahorita del 2019, los del ACR EULAR. Un estudio completo que incluya manifestaciones clínicas, histología, laboratorio y hallazgos de imagen es crucial para un diagnóstico correcto. La terapia con esteroides pues es la terapia de primera línea para el tratamiento y es un reto para el pediatra y sus especialidades el reconocimiento para un manejo adecuado y oportuno. Muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta, la doctora María del Pilar.